Hola, me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Mi nombre es Rafael Ruiz, colaboro en Grupo Asami, que es quien organiza experiencias educativas online y pues me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta plática webinar acerca de la herbolaria para la sexualidad femenina con la doctora Anantli Martínez, quien pues es científica herbolaria con una gran trayectoria y que nos invita en esta ocasión y nos comparte una información muy relevante para la mujer acerca de cómo cuidar, cómo llevar esos cuidados en la salud de los ciclos, de qué manera se pueden lograr adecuadamente con naturismo, con el conocimiento ancestral maravilloso. Entonces, doctora Nantli, muchas gracias por invitarnos a esta plática. Y bueno, pues cuéntanos un poquito acerca de qué es esto, qué es la herbolaria femenina y qué, a qué responde o cómo es que la herbolaria femenina, qué es lo que la herbolaria femenina plantea. La herbolaria femenina es el uso que las mujeres les han dado en diferentes culturas a las plantas medicinales para atender las diferentes necesidades que presentan a través de los ciclos de la vida y también incluso para atender problemas de salud que puedan estar ya manifestándose. Es, efectivamente es una de las herbolarias más naturales porque pues la mujer es variable, tiene diferentes necesidades, necesita adaptarse constantemente a diferentes ciclos y entonces las plantas medicinales es una manera suave que han encontrado a lo largo de la historia. De hecho, tradicionalmente por eso las mujeres son las mayores depositarias de conocimiento herbolario porque su misma naturaleza las impulsa a buscar respuestas para poder atender sus diferentes necesidades. Mm, muy bien. Y entonces, estas necesidades que tiene la mujer, eh, particularmente la mujer, ¿qué es lo que lo hace tan especial o que requiera estos cuidados especiales? Bueno, hay una principal diferencia entre el cuerpo femenino y el masculino, independientemente de que ambos funcionan a través de hormonas. Tenemos hormonas como la testosterona y los estrógenos, que son lo que diferencia en proporción a hombres y mujeres. Las mujeres también tenemos testosterona, pero la tenemos en menor proporción. Los hombres también tienen estrógenos, pero tienen muy pocos de ellos. Pero hay otro montón de hormonas que influyen en el ciclo reproductivo femenino que que varían demasiado a lo largo del mes, por ejemplo, progesterona y estradiol, aparte de los estrógenos. Entonces, dependiendo de la etapa del mes en la que la mujer se encuentre, tiene una mayor concentración de unos y de otros. Y eso promueve, por ejemplo, en el caso de la progesterona, que prepara el cuerpo para la maternidad, para el embarazo, y en el caso de los estrógenos promueve la ovulación, y en el caso del estradiol promueve o no el crecimiento del endometrio. Entonces, cada una de las hormonas tiene una función en el cuerpo. No vamos a hablar específicamente de cuál promueve cuál, pero sí definitivamente a lo largo del mes, ni siquiera del año, sino del mes, la mujer va a tener una ritmicidad en ese ciclo. Y algo muy interesante, incluso a través del olfato, el órgano vomeronasal, los hombres perciben esas diferentes concentraciones y responden a estas concentraciones. Entonces, el sistema hormonal masculino se une al femenino para poder participar de esos ciclos y maximizar la reproducción, básicamente. Pero como nuestro objetivo actualmente no es solamente la reproducción, entonces la mujer necesita regular estos ciclos porque tienen un efecto sobre toda su parte emotiva y psíquica también. O sea, es súper conocido el SPM, síndrome premenstrual, que justo antes de la menstruación genera un estado anímico de sensibilidad porque finalmente el cuerpo se está preparando para desechar todo el endometrio que no se usó ese mes a través de la menstruación. Y entonces, obviamente, al estar generando este cambio tan importante en el cuerpo aprovecha también para desechar
restos emocionales de todo lo que no se pudo procesar en el mes. Eso no le pasa al hombre, o por lo menos no en esa intensidad y con ese ritmo a lo largo del mes, aunque ellos también son muy influidos, por ejemplo, por las fases de la luna, las mujeres también, pero lo hacemos en manera distinta y con diferentes manifestaciones psíquicas sobre todo. Entonces, pues muchas veces las mujeres buscan una respuesta para poder fluir mejor en esas etapas, y también obviamente si hay cualquier desequilibrio químico hormonal, la mujer lo va a padecer más ella porque cada mes se va a estar enfrentando con ese desequilibrio. Claro, pues, qué interesante. Entonces, yo me regresaría a preguntarte, ¿el cóctel hormonal en realidad es muy parecido en cantidad al hombre y la mujer, pero la mujer lo usa más frecuentemente o en ciclos más cortos? Y yo me iría a una pregunta más, más básica. ¿Qué son las hormonas? O sea, ¿las hormonas son sustancias entonces? Ah, sí, las hormonas son sustancias que son activadores de funciones biológicas orgánicas. Tenemos de hecho, todo nuestro cuerpo funciona a través de hormonas. Y otra cosa importante, las hormonas es un tipo específico de proteínas. Entonces, pues todavía la vida está sostenida de diferentes péptidos, de sustancias proteicas, aminoácidos esenciales, que son los que cada uno de estos millones de aminoácidos que tenemos tienen funciones específicas. Y en concreto las hormonas es un conjunto de aminoácidos con grasas que van a hacer que el cuerpo reaccione, active, son como switch biológicos que van a aprender y apagar funciones. Por ejemplo, las hormonas relacionadas con el estrés, por ejemplo, el cortisol es una hormona que se segrega, y la adrenalina, que es otra. Y estas hormonas nos permiten activarnos. ¿Por qué? Porque si uno está delante de un león y se acuesta a dormir, pues obviamente creo que ya no funcionó. Entonces, obviamente, la evolución premió a esos organismos que eran capaces, a través del cortisol y la adrenalina, de responder frente a un riesgo real. Así como esa, todo nuestro cuerpo funciona en base a hormonas, pero de las que estamos hablando ahora son específicamente las hormonas sexuales, que son producidas por ovarios y testículos, y en muy pequeña cantidad también por suprarrenales. Y bueno, pues estas glándulas van a encargarse de estar generando estos cócteles hormonales distintos. En realidad, hombres y mujeres tenemos la misma cantidad, en proporción, por supuesto, al tamaño, peso, etcétera, de hormonas. Lo que tenemos diferente es el cóctel. Unos tenemos, el hombre, por así decirlo, es menos variado en el cóctel, la mujer es mucho más variado el cóctel, tiene más tipos de hormonas activas y sobre todo tiene más variación en la concentración de estas a lo largo del mes. En cambio, el hombre suele responder a las fases de la luna y también, por supuesto, a el órgano vomeronasal a través de las hormonas de las mujeres con las que convive. Entonces, eso es a mí siempre se me ha hecho muy interesante, porque en hombres que viven en hogares donde hay primordialmente mujeres, por ejemplo, hijos que solamente es un hijo varón, 3 hermanas y la mamá, y el papá pues casi nunca está porque está trabajando, eso les hace tener un mayor entrenamiento, de hecho ni siquiera es racional respecto a cómo fluir con las hormonas. ¿Por qué? Porque por número se da cuenta que es totalmente inútil cualquier clase de oposición, y entonces se encuentran este tipo de hombres la manera de fluir sin generar conflicto. Y entonces, ¿qué quiere decir? Es una conducta aprendida, pero que fue absorbida, porque él nunca tiene esas variaciones, sino solamente aprende cómo adaptarse finalmente. Qué interesantísimo. Entonces, cómo el hombre también está oliendo ese cóctel hormonal para decir, mira, ahorita mejor ni hablo, ahorita mejor me quedo calladito, instintivamente y inconscientemente lo sabemos si pusiéramos más atención a qué está pasando, ¿no? Que a veces nos falta mucho lo que se llama mindfulness, ¿no? Pero interesante. Entonces, regresando a la pues, sexualidad femenina y a la herbolaria femenina, cuando tú hablas de ciclos, estás hablando de ciclos que a veces son de un mes, pero también hay ciclos que le pasan a la mujer de toda una vida. Y luego hay ciclos que le vienen a la mujer cuando se embaraza. O sea, tiene ciclos pequeños, macrociclos y ciclos inducidos para cuando decide ser mamá. O sea, son ciclos de diferentes tipos y en todos hay hormonas y en todos hay una salud que cuidar. Así es, nosotros
lo que hemos observado a lo largo del tiempo, de lo que se sabe, es que la mujer es el ser más variable. Entre hombre y mujer es muy, muy variable y tiene necesidades diferentes en diferentes momentos de su vida. El funcionamiento de un niño y de una niña, por ejemplo, es el que un poquito es más parecido, porque de hecho los niños y las niñas antes de la pubertad tienen pequeñas variaciones en sus concentraciones hormonales, pero son mínimas. Realmente sus cuerpos es más lo que están absorbiendo culturalmente a nivel de memes, de información, como están aprendiendo a ser mujeres y hombres, pero realmente, y actualmente con las nuevas formas de educación que están más basadas en la igualdad, pues cada vez se va acortando esa brecha cultural, ¿no? Entonces realmente no hay mucha diferencia, pero la verdadera diferencia empieza en la pubertad, justamente. A partir de ahí, el hombre y la mujer, su cuerpo cambia totalmente y eso tiene un efecto, por supuesto, sobre su psique. Hay diferentes conductas que se van haciendo distintas y que usualmente si desde ahí hay un descontrol hormonal, mucho más frecuente en las mujeres, pero actualmente gracias a la alimentación industrial también ya hay hombres que tienen producción de mamas, etcétera. ¿Por qué? Porque la dieta está desequilibrada y su cuerpo empieza a tratar de adaptarse también. Y luego, bueno, en la época ya de la adultez, a partir de los 18 años, hay otra estabilización también en los niveles hormonales que dura más o menos hasta la mediana edad, hasta los 35, 36. Ahí se empieza a producir también otra serie de cambios en el cuerpo de ambos, precisamente como que es el tope en el que son los últimos años en que tienen que decidir si van a ser o no padres. Y el mismo embarazo supone cambios tanto para el hombre y la mujer y luego, por si fuera poco, después de esa etapa reproductiva viene la menopausia y la andropausia en ambos, con diferencias de edad de 5 o 10 años más o menos y con efectos muy distintos, porque la menopausia, tanto culturalmente como hormonalmente, suele ser mucho más intensa para la mujer como para el hombre. Y obviamente se conjugan ahí cultura y biología, porque por supuesto que una mujer entre más claro tenga que es una etapa más y que no quiere decir que ya no sirve como mujer ni nada de estas creencias antiguas, pues obviamente puede ser más transitable esa etapa, pero además físicamente hay cuerpos que tienen un decaimiento brutal de la producción de estrógenos y entonces obviamente esto tampoco es saludable y tenemos que ajustarlo con algunas plantas medicinales para lograr pues que esto se produzca de la mejor manera. Y luego en la etapa, bueno, en todo ese proceso puede haber desajustes en la cantidad de hormonas, principalmente debido a la adición de hormonas de la dieta. Recuerden que nosotros tenemos grandes alimentos que son proveedores de hormonas como son el huevo, la leche y el pollo. Todas son hormonas femeninas, entonces por eso las que más padecemos este tipo de dieta industrializada pues somos las mujeres y los hombres, los niños la empiezan a padecer también a través de, pues también adelanto por supuesto en sus ciclos, la producción de mamas que no es natural en el cuerpo masculino y también por supuesto hay mucha relación entre algunas manifestaciones de la hiperactividad y la posible interacción con todos estos químicos, no solo hormonas de la dieta. Wow, pues entonces nos diste todo un repaso de cómo está un ciclo que va a ser constante. Digamos que la única constante es el cambio en los ciclos de ambos, pero mucho más en la mujer o mucho más marcado a lo largo de la vida y aparte cada mes y aparte en el embarazo. Entonces, qué interesante. Ahora, yo quisiera entonces preguntar ya específicamente, ¿cuáles son los típicos padecimientos o los típicos cuidados que la herbolaria femenina plantea? O sea, ¿cuáles son los padecimientos que la herbolaria femenina resuelve o que plantea en cuanto a prevención y resolución en esto que estamos hablando? Bueno, pues en primer lugar, como son hormonas, lo que buscamos es el equilibrio en estas sustancias. Y esto que suena tan fácil, pues es una de las cosas más complejas, porque usualmente la gente viene buscando una planta, como siempre, como en todas las áreas, que le equilibre las hormonas. Pero a veces nos saltamos la etapa de ver de dónde viene el desequilibrio. Y el desequilibrio en la mayoría de los casos es, como en la mayor parte de las enfermedades, proviene de la dieta, del estilo de vida en general. Entonces, el consumir
pollo, leche y huevo, lácteos en general y huevo en exceso, de fuentes donde usamos hormonas, y eso pues yo lo aprendí en la licenciatura de agronomía para lograr mayor producción. La realidad es que los promotores hormonales muchas veces no son hormonas, son promotores hormonales, hacen que una vaca produzca de 10 litros, que es lo natural, a 60 litros por día de leche. Entonces, obviamente nadie dejaría ir esa ganancia porque no hay manera de competir, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que se hace es simple y sencillamente estimularla, pero esas hormonas finalmente, aunque no sean humanas, sí son animales y finalmente van haciendo que el cuerpo responda. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sacar esas cosas de la dieta, sobre todo si ya tienes un padecimiento. Quiere decir que de toda la población tú resultaste sensible y casi siempre todo ese tronco familiar es sensible. Así como hay familias que son sensibles al consumo de azúcar y que entonces muchos son diabéticos. Hay otras familias que son sensibles al consumo de grasas, sobre todo saturadas, y entonces tienen problemas con el colesterol, hígado graso, varices, etcétera. Y hay familias, que ahorita estamos viendo este grupo de familias, que son sensibles al uso de promotores hormonales en la dieta. Y ya te dije cuáles son estos promotores hormonales. Una vez que limpiamos nuestra dieta, entonces ahora sí podemos hacer uso de las plantas medicinales para, pues para mantener nuestra salud. Obviamente hay muchas cosas ahí en medio, que muchas preguntas que surgen, yo lo sé. Entre ellas, mucha gente me dice, bueno, pero si no como leche, entonces, ¿qué voy a tomar? Entonces, obviamente, también se habla pues de las lechadas vegetales, por supuesto. Si no como queso, ¿qué voy a comer? Bueno, pues entonces también ahí está el queso de ajonjolí, que se puede hacer en casa de manera muy sencilla. Está la mayonesa de papa. Si no como pollo, ¿qué voy a comer? Bueno, pues ahí están las proteínas provenientes de cereales y leguminosas, y también, por supuesto, las provenientes de incluso otro tipo de carnes que sean más limpias. Actualmente se puede conseguir pollo y pescado orgánico. Ahí sí vale la pena. No, pero es que es más caro. Bueno, pues qué bueno, porque entonces vas a reducir su cantidad en la dieta. Entonces no va a ser tu única fuente de proteína. Actualmente ya venden proteínas veganas, o sea, hay muchísimas opciones que realmente, si la gente no las conoce, pues los tenemos que invitar a informarse pues en toda la diversidad de ofertas que nosotros podemos ir haciendo. Pero ya una vez que nosotros tenemos esta dieta limpia, aquí hay diversas soluciones que nosotros podemos usar. Por ejemplo, para la dieta para la cuestión de la pubertad, hablo mucho de la comida chatarra porque si hay colitis, hay una relación directa entre la colitis y los problemas de los aparatos reproductores, tanto en hombre como mujer. La cuestión es que en la mujer se van a notar antes. ¿Por qué? Porque como el útero se inflama cada mes, pues va a presionar contra el intestino. Y si el intestino está ocupado e inflamado, pues ahí se producen los cólicos. Y bueno, dentro de la herbolaria, el fenogreco, el muicle, la moringa son plantas que le van a ayudar a mantenerse nutrida y a poder tener suficientes minerales para que le sea más fácil no comer tanta comida chatarra. Y el fenogreco particularmente regula los ciclos. Luego también en la etapa adulta, Una por pregunta. ejemplo, tenemos la cuestión de la... ¿Sí? Aquí en la herbolaria para la pubertad, en este primer ejemplo, o sea, hablar de usar el fenogreco, el muicle y la moringa, ¿cómo lo usarían? Alguien, porque yo creo que muchas más que nos están viendo, inmediatamente conectan con su hija y dicen, ah, sí, mi hija, tiene un problema de que su menstruación no está regulada o está teniendo problemas, o dice que le duele un poquito el ovario de vez en cuando. O sea, todo esto que ya nos explicaste que empieza por la dieta. Esto es algo que a veces las personas nos cuesta trabajo entender que algo hormonal va a venir con la dieta. Es súper lógico, pero la verdad es que cuando estamos en el día a día no nos ponemos a pensar que va por ahí. Pero entonces ya entendiendo lo que es la dieta, y como dices, mejorando la dieta, por ejemplo, si nos está viendo una persona que dice, oye, ¿qué pasa con mi hija que está en la pubertad? ¿Cómo uso esto para ayudarla? Sí, usualmente, aparte de las correcciones de la dieta, lo que hay que hacer es hacer test en la mañana.
por ejemplo, un tecito de 20 semillas de fenogreco todas las mañanas. Entonces, ¿qué va a hacer eso? El fenogreco es un regulador. De hecho, regula un montón de cosas, desde el metabolismo hasta la producción de hormonas de todo el cuerpo, no nada más de los ovarios. Ok. Entonces va a hacer que tus glándulas y tus hormonas funcionen mejor. Entonces, esta niña que todos los días está tomando sus 20 semillas de fenogreco va a hacer que su cuerpo llegue a la estabilidad y entonces va a hacer que sus propias hormonas tengan variaciones menos fuertes y entonces va a haber menos cólico, menos dolor, menos inflamación, menos producción de quistes. ¿Por qué recomiendo tanto esta planta? Porque es inocua. En realidad funciona también para hombres, por ejemplo, para producir masa muscular. No es nada más para mujeres, es un condimento en realidad, pero es muy poderoso en realidad cuando nuestro cuerpo está limpio. Si nosotros estamos llenos todavía de alimentación chatarra, a lo mejor ni nos hace nada, pero con un cuerpo ya sin alimentación chatarra, por supuesto que nos va a regular. El muicle se puede usar como planta molida y la moringa en cápsula o también se pueden agregar al té. Hay gente que la moringa, por ejemplo, la usa mucho en licuados, en sus licuados de la mañana, y esto pues obviamente le va a ayudar a regular la concentración de minerales en las mañanas. Hay gente que le cae muy pesada la moringa y hay otros que no. Y el muicle, ese sí se usa comúnmente porque también previene la desnutrición y la baja de plaquetas. Entonces, para una niña que apenas está creciendo, que su cuerpo se está acostumbrando a esta pérdida mensual de minerales, finalmente, recuerden que la menstruación no es sangre, es tejido del endometrio y se está perdiendo un tejido todos los meses finalmente y el muicle le puede ayudar a reponer esos minerales perdidos y también con eso disminuye la ansiedad, pasan muchas cosas al estar recibiendo minerales concretamente, que es lo que se está perdiendo. Muy bien, yo uso la moringa, la compro en una tienda naturista que es un polvo verde y si se lo pongo a los licuados, yo pensaba que principalmente lo que me estaba ayudando era para lo sistema digestivo y ahora entiendo que también estoy apoyando el sistema hormonal, que esa es la ventaja de los superalimentos, ¿no? Que no ayudan nada más en una cosa, sino en varios. Pero bueno, superalimentos es otro tema No, interesantísimo. Entonces, sí, continuamos. que Ujú, sí, dime. Ajá. Sí, pues también es importante en general usar más de una fuente de nutrientes a lo largo del día. ¿Por qué? Porque sí es cierto que muchas personas me comentan, sí, pero actualmente las dietas son carenciales, ya no traen la misma cantidad de nutrientes que tenían antes. Pues sí, pero lo ideal es que estas fuentes, estos suplementos también sean de origen natural. Por ejemplo, el muicle y la moringa son superalimentos también y nos van a proporcionar estas cosas que las dietas carenciales modernas, pues sí tienen efectivamente. Entonces, ¿por qué siempre vamos a recomendar, sobre todo en esta etapa de la vida, que es la pubertad, suplementos naturales? Porque cuando vienen ya empaquetados, cuando ya están aislados, etcétera, etcétera, podemos sobrecargar también el hígado y los riñones. Siempre hay que recordar esto. Y eso no se nota en los primeros años, sino ya después de los 40, 50 años es cuando viene la gente padeciendo, pues por todos estos hábitos que tuvo a lo largo de la vida. Entonces, yo siempre les voy a recomendar que en la medida de lo posible, siempre la suplementación sea de origen natural, porque así evitas complicaciones en el futuro. Muy bien. Y bueno, continuando, vamos a ver, aquí ya en la edad adulta, tenemos dos grandes cosas que nos preguntan. Una, pues es el uso para regular las hormonas, que puede ser ya para una mujer adulta, por ejemplo, que ya no es adolescente y que tiene quistes, miomas y variaciones hormonales, pues tenemos el fenogreco y el barbasco. De hecho, a veces se usan los dos combinados para hacer que el cuerpo se abra, por supuesto, y pueda recibir estas fitohormonas. Hay que recordar que el barbasco principalmente sí tiene una fitohormona que se llama diosgenina. Esta diosgenina se usó para los primeros anticonceptivos. Hay videos de Eric Estrada en la red al respecto, pero actualmente ya los anticonceptivos ya no están hechos de diosgenina, ya están hechos con hormonas sintéticas. Y el barbasco nos va a equilibrar esta hormona. Sin embargo, esta diosgenina no es lo mismo que los estrógenos. La ventaja del barbasco es que se transforma en lo que haga falta, en estradiol, en progesterona o incluso en testosterona.
¿Por qué? Porque es un precursor apenas, no es una planta femenina. En cambio, por ejemplo, los fitoestrógenos de soya, eso sí está encaminado directamente a la mujer, pero ya están aislados. Cuando están en la planta también son generalistas, pero al aislarse se especializan principalmente en mujer. Entonces, en el barbasco, pues pasa lo mismo. En realidad puede servir tanto para la menopausia como para la andropausia, como para los trastornos hormonales en hombres y en mujeres. Y bueno, pues la única indicación es que no las puede tomar alguien que no tiene problemas hormonales. De hecho, usualmente encontramos la dosis correcta de tabletas de barbasco, porque estas se toman tabletas, a partir de que usualmente si es leve, le mando 2 tabletas al día, si es más moderada, 4, si es alta, 6, a veces hasta 10 tabletas por día, pero ¿cómo sabemos cuando ya es suficiente o el mismo cuerpo empieza a reaccionar y se equilibra? Porque se seca la piel, quiere decir que ya no necesita más, el cuerpo empieza a tratar de excretar las hormonas de más por la piel y entonces se deshidrata. Entonces ya es demasiado y hay que bajar las dosis. Entonces, bueno, pues estas 2 plantas también en la menopausia son súper saludables y obviamente el consumo de árnica, de cancerina, de uño de gato, ortiga y cardo mariano van a ayudar a que todos nuestros niveles hormonales funcionen correctamente en el caso de que ya tengamos una disfunción. Entonces, bueno, como ven, son muchísimas las plantas medicinales que podemos usar. Cada una tiene su función, todas, la mayoría las podemos tomar en té o en cápsula y pues van a regular nuestros ciclos finalmente. Entonces, aquí lo que estamos hablando es el ciclo o el ciclo hormonal de una mujer adulta es saludable, nos vamos por esas dos opciones, fenogreco barbasco. Cuando ya hay un problema, se usan otro tipo de plantas. Muy bien. Entonces, ¿qué otro caso tenemos? Aquí veo que hay otras situaciones en esos ciclos de la mujer que también son interesantísimos y que son todo un mundo por hablar, pero de manera general, ¿cuáles son estos otros ciclos que están en este diagrama y cómo se tratan con la herbolaria femenina? Bueno, por ejemplo, la lactancia, que está aquí muy marcado, siempre me preguntan cómo le hago para producir más leche y siempre hablamos pues de que tienes que comer lo que come la vaca finalmente, porque no dejamos de ser mamíferas igual que ellas, pero como nosotros no podemos irnos a pastar, entonces nos tenemos que hacer licuados. Entonces, hojas verdes, alfalfa, espinaca, berro, quelites. Por supuesto, la levadura de cerveza funciona, no necesariamente la cerveza completa, es solamente la levadura lo que promueve la leche. Los atoles, que es nuestra variante que podemos consumir de cereales, o sea, atole de trigo, de cebada, de avena, de amaranto, de masa, y dentro de la herbolaria la moringa, porque es un suplemento que obviamente te va a dar todos esos minerales, y tomar agua. Entonces eso va a ayudar a que la mujer produzca más leche. Funcionamos igual que cualquier mamífero. Necesitamos pastar y cereales para poder producir leche, si no, a partir de tamales y de tortas, pues difícilmente se va a producir más leche, porque no es nutriente de primera calidad para producir esta excreción. En el embarazo, obviamente, se recomienda mucho consumir frutos rojos, antioxidantes, para evitar oxidarse con todos los cambios hormonales que hay en el embarazo. Siempre es útil usar la uña de gato, además no tiene contraindicaciones, no es abortiva, a menos que ya tengas una amenaza de aborto en sí. Y obviamente hay muchas maneras también de tratar, ya una vez que sale el bebé del útero, se puede usar la salvia, el fenogreco y el toronjil para equilibrar el sistema hormonal. En la sábila, por ejemplo, se usa también para sanar las heridas del embarazo. Entonces, bueno, obviamente, una vez que nace el bebé, se pueden usar muchísimas más plantas medicinales. Tenemos una lista de todas las plantas medicinales que se debe tener cuidado en el embarazo y cuáles sí son recomendables y en qué momento y en qué cantidad, porque esa es otra gran duda, cómo usar herbolaria en el embarazo. Y tiene su chiste, obviamente, tienes que hacerlo con cuidado y sobre todo con prudencia. O sea, si tú ya venías usando todas estas plantas antes del embarazo, en pequeña cantidad las vas a poder seguir usando. Si nunca has usado plantas medicinales, el embarazo es la peor época para hacer experimentos porque pues producen reacciones en el cuerpo finalmente. Bien, muy bien.
Y entonces por ahí dice que en el embarazo también para el sistema inmunológico usar uña de gato. ¿A qué se refiere que en el embarazo necesitas fortalecer tu sistema inmune? Pues muchas embarazadas con los cambios hormonales tienen infecciones de vías urinarias o incluso de respiratorias. Entonces, si la embarazada consume 2 cápsulas de uña de gato por día, va a ayudar a que su sistema inmune esté estable y que no padezca infecciones finalmente. Pero pues eso va a depender mucho de la salud, obviamente, y la cantidad de antioxidantes que consumió como preparación al embarazo. Entre más antioxidantes haya comido antes del embarazo, va a tener menos problemas durante obviamente. Sí. El problema también aquí que yo siempre hablo es la falta de la cultura de la planeación. Muchas personas no planean sus embarazos, entonces no hacen una dieta de preparación. Muchas mujeres para bajar de peso usan dietas no saludables, como las dietas cetogénicas, etcétera, pues no son adecuadas para prepararse para el embarazo. Es mejor una dieta variada y equilibrada, que donde se coman de todos los grupos de alimentos todo el tiempo. Y entonces así vamos a tener un cuerpo listo para enfrentar con equilibrio un embarazo. Y bueno, pues la uña de gato ahí es un poderoso acompañante siempre y cuando no se exceda la dosis, por supuesto. Entonces, pues en realidad en todas las etapas podemos usar la herbolaria sabiendo cuáles y en qué cantidad. Sí, yo creo que aquí en el tema del embarazo surgirán muchísimas preguntas. Yo en lo particular acabo de vivir un proceso con mi esposa de tener un bebé. Estamos muy felices. Tiene menos de un año y sí, entendí mucho de que son muchas implicaciones en la cuestión del embarazo. Yo sé que en este momento a alguna persona que nos está viendo en este momento le surgen muchas preguntas, muchas de decir, oye, si esto, si lo otro, porque también es una etapa donde yo viví que nos bombardean de información o nosotros mismos nos metemos a ver un montón de información y hay un momento que hay una saturación de información de que sí, que no, qué de la dieta debo de hacer, que no, que si duermo de una manera, que si lo cuido de esto y luego las opiniones de todo mundo. Bueno, no me quiero meter mucho al tema de embarazo porque creo que amerita una plática por sí misma de herbolaria para el embarazo, pero yo estoy ahorita muy sensible con ese tema y sé muy bien que varias personas que nos están escuchando que tienen a una persona embarazada o ellas están embarazadas, tendrían muchas preguntas en este momento sobre la herbolaria femenina y yo pediría un poco de paciencia en ese sentido, que ahorita estamos dando un repaso general de qué es la herbolaria femenina, cómo tiene tantas variables y sí, o sea, ya los específicos del embarazo hay que tener precaución, como tú dices, y documentarse bien de fuentes confiables. Sí, sí, es imposible en una plática tan corta abordar todas las implicaciones del embarazo, de la lactancia, de por qué hay problemas con la lactancia. Tiene que ver también con esta cuestión de simplemente pegarse al niño y si le vas a dar algo, pues que sea un atolito o una lechada, pero no leches artificiales. En el momento en que tú metes la leche artificial, ya cambia todo el esquema y el bebé deja de necesitarte. Entonces prefiere obviamente la leche con azúcar y vainilla, que es todo un tema de mercadotecnia el haberle puesto azúcar y vainilla, no es necesaria. Y bueno, pues también dentro de los trastornos hormonales que no son saludables, como los quistes y los miomas, a fuerzas hay que usar plantas medicinales con precaución, obviamente, pero sí se requiere usar estas plantas para hacer que el cuerpo se desintoxique. Estos procesos casi siempre están asociados a dietas nada saludables y haber ignorado, pues ahí tengo quistes y ahí los dejo, ¿no? En realidad, esa es una recomendación que a mí nunca me ha gustado de la medicina convencional. Simplemente vigila los quistes cada 6 meses. Entonces te asomas a ver si siguen ahí, ¿no? A ver si mágicamente desaparecieron. Pues no, esto lo que nosotros recomendamos es, vamos a dar un tratamiento herbolario en ese proceso, vamos a usar té de cuachalalate con árnica, 1 litro con 3 cucharadas cafeteras todos los días, vamos a usar la cancerina en la misma cantidad, 6 cápsulas de uña de gato por día, hacer unas limpias
con agüitas de ortiga, y entonces ahora sí en 6 meses vas a ver los quistes, pero obviamente cuando ya hiciste la tarea, no seguiste tu vida igual, no sabes ni por qué se generaron o dices que es por herencia y ya, y luego qué. Entonces la herbolaria nos va a proponer qué hacer entre los controles, qué hacer entre la visita al ginecólogo, qué hago con esta información que me dio el ginecólogo, qué puedo hacer en mi diario vivir para contribuir a que mi salud mejore, no de manera pasiva, no esperando que un medicamento lo haga, sino yo misma con estas plantitas, con estas recomendaciones de dieta, voy a poder hacer que mi cuerpo funcione mejor. Ujú. Y fíjate que algo que yo he aprendido de ti es que también si tú, mujer, crees en la herbolaria y tienes una fuerte intuición que por ahí te puedes tratar, el acercarte a médicos que estén abiertos a hacerlo, ¿no? Porque que tengas un ginecólogo que entiende que la herbolaria es una forma complementaria o suplementaria de cuidarte y es mucho mejor cuando tienes médicos que están abiertos, ¿verdad? Sí, y cada vez hay más de este grupo de personas en el país en general. Hay más médicos que buscan nuestras ofertas académicas, más enfermeras, más psicólogos, más trofólogos, coach de nutrición que nos buscan, porque se dan cuenta que ahí está la respuesta usualmente y que eso no se contradice tampoco con sus tratamientos. Definitivamente si una persona, por ejemplo, tiene cáncer de mama o cáncer cervicouterino y decide llevar quimio, pero decide complementarlo, a lo mejor no con estas plantas porque el médico le dice que no, pero sí con recomendaciones dietéticas, su proceso va a ser mucho más fácil. Ujú. Entonces, o hay otros médicos que dicen, sí, toma toda la herbolaria que tú quieras, siempre y cuando hay dos, o sea, no tomes plantas que actúen sobre anticoagulantes, no tomes plantas hormonales y todo el resto sí. Entonces, obviamente yo he tenido la experiencia de saber que el paciente, su médico está totalmente abierto y que al contrario, muchas veces le dicen, no sé qué está haciendo, pero sígalo haciendo porque él está viendo los resultados en la progresión día a día. Y entonces, obviamente, da mucho gusto trabajar con ese tipo de profesionales que no están compitiendo, sino están buscando el mejor bienestar para su paciente. Es obviamente alguien que está comprometido con la salud, no con un sistema de pensamiento. Y a veces, eso a mí no me ha pasado, pero a mi maestra Estrada sí le ha pasado, que primero va una serie de pacientes que se empezaron a comunicar entre ellos, a tratarse problemas cardíacos, que eso es otro tema, y después, unos 3 años después, fue el cardiólogo que los atendía a todos, a tratarse él también los problemas del corazón con la hierba del sapo. Entonces, pues ya tenían atendidos a todos. ¿Por qué? Porque él pudo observar que esos pacientes que se comunicaron entre ellos y que empezaron a tener una mejoría, él vio cómo las arterias se limpiaron hasta que dijo, ah, canijo, ¿qué están haciendo? ¿No? Y entonces él empieza a convencerse de que pues igual y hacer un cambio no le quita a él su profesión de médico, no le quita sus años de experiencia, no tampoco desdice que un anticoagulante va a ser útil en este tipo de enfermedades, pero sí mejora la calidad de vida del paciente y sí le puede ayudar a realmente ofrecerle una alternativa de salud cuando el paciente quiere cambiar, porque además no todos sus pacientes, aunque él haya cambiado, no todos sus pacientes van a querer hacer eso. Entonces, muchos de ellos lo plantean, oye, pues yo hice esto, funcionó. Ah, no me interesa, perfecto, seguimos con el otro enfoque. Claro. Y ya por último, en este esquema, no sé, me parece que no hemos hablado de qué pasa con los cólicos menstruales. Para empezar, ¿qué son? ¿Por qué se provocan? ¿Y cómo la herbolaria los plantea? Los cólicos son unos dolores muy fuertes o leves, depende, que van a dar en el momento de la menstruación como resultado de que el útero se inflama. Entonces, normalmente es así. De hecho, es del tamaño de su puño. Usualmente hay esa relación, no siempre, obviamente, pero casi todos los úteros son del tamaño del puño y también el corazón es también del tamaño del puño. Entonces, si tu útero, pues hay gente que tiene manotas, hay gente que tiene manos más pequeñas. Si el útero normalmente está así, cuando vas a menstruar se inflama. ¿Para qué? Para dilatar el cuello uterino y que pueda salir a través de ahí pues el sangrado, finalmente, bueno, que no es sangre, el endometrio, las células. Entonces, al estar inflamado, si normalmente el intestino está aquí y hay un pequeñito espacio,
de repente se inflama y ¿qué hace? Va a rozar el intestino. Y si por favor ese intestino está irritado, va a ser muy divertido, porque entonces cada que uno se mueve, roza, y entonces da como toques literalmente, dan toques eléctricos. No es nada agradable. Entonces hay gente que los tiene muy intensos, hay gente que los tiene más suaves, y entonces hay gente que casi no los padece. Usualmente, si tu intestino está desinflamado, no los vas a padecer o solamente los vas a padecer el primer día y ya. Pero si el intestino está inflamado, pues obviamente eso puede ser una verdadera tortura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Mejorar la dieta con estas recomendaciones que vienen para lactancia, que también sirven, por ejemplo, como fibra. Y también comer crudo, incluso unos días antes. Hay gente que requiere más bien comida cocida como calditos, pero de verdura, unos días antes. Comer muy suavecito, no comer sal, mucho menos. Obviamente comer salsas picantes con limón y sal no es exactamente la mejor idea, porque es súper irritante eso, aunque se te antoje. Y tomar té de fenogreco y ponerte cataplasmas, puede ser de arcilla con árnica o también usar fomentos de agua caliente. Hay gente que le funciona más el frío o el calor. Va a ayudar a que se desinflame ese intestino. Lo que necesitas es quitar el estreñimiento, que quiere decir evacuar 3 veces al día sin molestias durante todo el mes. Si tú logras esto sin molestias durante todo el mes y además no tienes inflamación, los cólicos van a ir desapareciendo, porque finalmente es producto de este roce constante que se está haciendo. Y bueno, pues tu vida y la de toda la gente de tu alrededor va a ser mucho más maravillosa además. Entonces, vale la pena porque es una etapa que muchas mujeres sufren por desconocimiento, porque no sabemos la relación que hay entre digestión y los cólicos. Muy bien. Bueno, yo sé que siguen las preguntas y hay preguntas de muchos tipos. Entiendo, creo que entendemos perfectamente que dispara un montón de preguntas específicas, casos muy particulares de situaciones que la persona que nos está viendo esté viviendo en ella o en su comunidad, en su gente cercana. Eh, este webinar se va a se puede quedar aquí para que lo vuelvan a revisar. También sé que, Anantli, eres una persona muy sabia y que manejas mucha información y que la dices a una cierta velocidad y puede ser a veces un poquito complicado seguir todas las recomendaciones que nos vas diciendo. Pueden entonces repetir la grabación cuando se las dejemos de forma grabada y, y que puedan ver entonces cuáles son las recomendaciones y bueno, pues que nos sigan en lo que vamos a hacer en esto de la herbolaria femenina, que de hecho quisiera anunciar algo muy importante. Pues bueno, entonces el planteamiento de hoy es que nos estás invitando, Anantli, a este curso porque te has dado cuenta que este tema despierta muchas preguntas y lo que hiciste es condensar esa información en un solo lugar con las mejores prácticas que tú has utilizado en consulta y en las pláticas que das y que sabes cuáles son las dudas más comunes y las dosis que la gente necesita y las particularidades, etcétera. Y pues lo que hiciste fue concentrarlo en un curso online, 100% online, que se llama pues, Herbolaria Femenina, Sabiduría Ancestral de Mujer a Mujer. ¿Por qué? Porque tú, Anantli, pues para empezar eres una mujer muy sabia que viene de una cultura ancestral, que tienes desde tu abuela, guardas muchas tradiciones de cuidado de la mujer y con tu preparación, tu gran preparación desde con tu maestro Eric Estrada hasta con tu doctorado, pues mm, has sabido utilizarlo de forma segura, ¿no? De forma con sustento científico, porque también esto de las hormonas, pues no es algo con lo que podamos estar jugando o experimentando, ¿no? Entonces, yo lo que veo aquí es que este curso reúne mucho de tu sabiduría en un solo lugar y de forma muy accesible y a un precio muy accesible. Y es un curso corto, al final de cuentas, muy cortito. Yo creo que será que en unas cuantas horas lo puedes tomar
y te va a ayudar a qué, pues aquí dice, a corregir o armonizar tus diferentes ciclos de vida como mujer, atender molestias comunes durante embarazo con plantas seguras, lo que hablábamos, checar lo de los desequilibrios hormonales, que hablábamos hoy, tener claves para vivir una menopausia saludable y feliz, que aquí ya dimos unas claves, y entonces aquí vamos a tener algunas de las que dijimos y otras más. Checar cómo aplicar este conocimiento a casos específicos. Incluso también tiene una sección para apoyar al hombre también en sus procesos hormonales, y a su sexualidad. Checar muy bien la relación entre digestión y cuestiones disfuncionales sexuales en el hombre, y que ya lo hablamos, ¿no? Bueno, ese es otro tema que ahorita no habría tiempos, eso es para otro plática acerca de cómo muchos problemas sexuales del hombre también tienen que ver con la dieta. Es que es sorprendente cómo todo empieza con la dieta. Y bueno, un botiquín herbolario de plantas medicinales o gotas para la salud femenina. Entonces, pues bellísimo este planteamiento. Aquí está el temario. ¿Qué más nos puedes decir, además de lo que aquí se plantea acerca de por qué hiciste este curso, por qué la persona que nos escucha lo debería tomar, que además de verdad es un precio muy accesible para que cualquier persona pueda invertir en él? No es una inversión grande, simplemente es tener las ganas de estudiar un poco al respecto y de tener esta información condensada que nos estás ofreciendo. Bueno, pues es que este curso se hizo precisamente porque es muy común que las mujeres se acerquen tratando de vivir con mayor felicidad y plenitud las diferentes etapas de su vida, y también incluso con preocupaciones respecto a la relación con sus parejas, con sus hermanos, sus papás, etcétera. Entonces, a veces saber cosas bien sencillitas de cómo mejorar nuestra calidad de vida mejora la relación en sí. O sea, si, por ejemplo, tengo un hermano con disfunción eréctil, pues es muy difícil meterme ahí, por supuesto, pero sí puedo decirle, mira, hice este té de valeriana para relajarnos, y entonces él solito va a empezar a ver. Muchos hombres se vuelven usuarios de herbolaria por influencia de las mujeres con las que conviven, por supuesto, porque sin decírselos, tú puedes proporcionar esos medios para que ellos encuentren el equilibrio, y por supuesto lo van a agradecer también. Entonces, realmente es un curso que nos ayuda a retomar ese poder femenino que de manera ancestral hemos tenido. Por eso es que hubo en otros tiempos, por supuesto, que grandes grupos que se les denominaron brujas, porque la bruja pues es una mujer sabia que sabe qué planta tomar para tal cosa y punto. Entonces, pues ese conocimiento lo estamos retomando aquí y te lo estamos poniendo en tus manos para que de nuevo tengas el control sobre estas partes tan importantes de nuestra vida como es nuestra sexualidad. Obviamente también se te proporciona algo de educación sexual. Hay mucho que hablar sobre la educación sexual, pero bueno, pues este es el inicio, justamente. Es una pequeña parte apenas en la parte biológica, por lo menos, y algunos aspectos sobre las cuestiones culturales, y seguramente más adelante tendremos oportunidad para profundizar en todo lo que significa la sexualidad humana, que es súper compleja, pero que si nuestra biología no está funcionando correctamente, bueno, pues se vuelve un poco tortuosa, obviamente. Claro, yo quiero también añadir que este curso va a tener una comunidad de todas las personas que lo están tomando. No es un curso que empieza, porque una pregunta muy común, ¿y cuándo empieza? Tú puedes ir a checarlo, y cuando el momento en que tú lo compras, en ese momento tú empiezas un proceso de 6 meses para tomarlo. Entonces, realmente no hay una fecha y hora de decir, yo lo quiero. ¿Cuándo empieza? ¿A qué hora me inscribo? Es cuando tú quieras, en el momento en el que tú te decidas, vienes a la página que aquí dejamos abajo, y te metes, te inscribes. De verdad, el costo es muy accesible. Y ya dentro del curso tú vas tomando los temas al momento en el que tú quieras, en el día que tú decidas empezar, a la hora que tú quieras. Y va a haber una comunidad, la gente que está tomando el curso. Cada quien lo estará tomando a su ritmo, y a lo mejor algunos van en la lección 2, otros van en la lección 5, pero todos pueden dejar sus dudas en una comunidad, en la misma comunidad que está dentro del curso. Y ahí la doctora Nantli, tú nos vas a ayudar
a resolverles algunas dudas ya más específicas, que yo de verdad invito mucho a las personas que nos están escuchando y a la comunidad que ya nos conoce o que es la primera vez que nos ven, los invito mucho a que tomen estas oportunidades y estos tipos de cursos, porque incluso si tienen un padecimiento muy complejo, una situación que dicen, oye, es que yo te quiero resolver una situación, no quiero estudiar, quiero que me atiendan, quiero una consulta con la doctora porque se irradia sabiduría y yo quiero, por favor, ser atendido personalmente en mi caso. De verdad los invitamos mucho a que tengan este conocimiento, porque al final de cuentas, tú, Anantli, pues te has dado cuenta que quien tiene esta información y en algún momento llega a acceder a consulta que son limitadas porque nada más tenemos una Anantli, no hay tantas Anantlis todavía, que esa es otra cosa que después vamos a anunciar, pero digamos que en este momento, llegar con esta información, creo que te vas más rápido y llegas más rápido a la solución de problemas complejos, si en algún momento toman consulta contigo, Anantli. Entonces, yo veo que es una gran invitación, que es un gran paso a tener una información que les va a ayudar mucho de prevención, incluso de tratamiento de cosas un poquito ya más complejas, o al menos las bases para luego tratar algo más complejo. Así es, y también porque definitivamente pues el conocimiento es poder, entonces quien sepa cómo atender sus problemas va también a desarrollar un sentimiento de empoderamiento interno que puede ser el inicio de muchos otros procesos. O sea, si nuestra salud está en equilibrio y no es tan difícil hacerlo como es este curso, ni tan costoso, ni nada de eso, pues tú tienes ya el poder en tus manos de tu salud y para ayudar a todos los miembros de tu familia, porque además les hablé de que a veces esto es por árboles. A veces toda la familia está padeciendo problemas de salud femenina, entonces yo diría que sería importante capacitarse para entender de dónde vienen finalmente y cómo tratarlos y cómo atenderlos. Entonces, si ese es tu caso, realmente, o si quieres, tienes adolescentes en casa que tienen cólicos, si estás empezando a planear un embarazo, por favor, esta es tu opción, definitivamente. Sí, y creo que mencionaste una palabra clave. Necesitamos a la mujer muy empoderada y un empoderamiento es esto, es eh, ojalá la mujer regrese a esa sabiduría de decir, ay, tengo montones de padecimientos en mí, en los demás y necesito que alguien me atienda. Sí, o sea, la gente está ahí lista. Afortunadamente hay opciones, pero es muy, muy bueno cuando nos empoderamos y cuando empezamos a tener ese conocimiento en nosotros. Entonces, tenemos una base y ya cosas que son complicadas, pues por supuesto que hay profesionales de la salud o terapeutas que pueden apoyar, pero qué maravilloso es que la mujer regrese a ese empoderamiento donde íbamos incluso con cosas un poquito complicadas con la abuela y la abuela nos sacaba adelante. Y claro, también la abuela confiaba mucho en el doctor, le tenía su respeto al doctor, pero ya internamente en el núcleo familiar sacaba adelante cosas que a veces no eran tan fáciles. Entonces, qué ganas que la mujer regrese a ese empoderamiento, que agarre ese papel otra vez en la sociedad para que tengamos una sociedad de gente más sana, como tú dices, Anantli, biológicamente, y ya en otra ocasión hablaremos de la salud sexual a nivel más de creencias, más psíquica, etcétera, ¿no? Pero bueno, pues ahí está la invitación, qué gusto. Y yo quisiera hacerte una pregunta final antes de concluir, regresando al tema de la salud hormonal, etcétera. ¿Qué pasa entonces específicamente con el tiroidismo, con el hipotiroidismo, con todo este tema de la tiroides? Incluso me acabo de enterar un hombre de mi edad, de 40 y tantos años, le acaban de decir, tienes problemas de tiroides. O sea, me sorprendió un poco porque yo lo escuchaba más en la mujer, pero bueno, es muy común en la mujer que pasa, que tiene hipotiroidismo y tiroides, etcétera. ¿Qué pasa con ese tema? ¿Qué nos podrías aportar en estos últimos minutos que tenemos de esta charla, acerca de esto y por dónde podríamos abordarlo?
La tiroides es un tema muy complejo que por supuesto que en algún momento también vamos a tocar a mayor profundidad, seguro, porque tiene que ver con el ambiente, con los metales pesados que hay actualmente en el ambiente, tanto en la alimentación como por los pesticidas que se usan para la producción de alimentos, como por los pesticidas a los que, o sustancias químicas a los que estamos expuestos, por ejemplo, en el trabajo, quien trabaja con metales, en siderúrgica, en pinturas. O sea, hay un montón de lugares donde podemos adquirir, las mujeres que se dedican a la estética, que trabajan químicos sin guantes, tampoco es una buena idea, obviamente. Todas estas sustancias se van hacia nuestro cuerpo y pueden generar problemas en todas las glándulas. Pero una de las que está más sensible, por ejemplo, cuando nos ponemos demasiados tintes en el cabello, pues es la tiroides. Entonces, esta glándula se desequilibra muy fácilmente y como es la que participa en el metabolismo celular, sus consecuencias se notan, simple y sencillamente. Entonces, la tiroides, cuando se desequilibra y se apaga, por ejemplo, entonces empezamos a subir de peso, tenemos caída del cabello, variaciones hormonales, tristeza, no podemos digerir muchísimos alimentos, problemas digestivos, en fin, hay un montón de desajustes raros que a veces pareciera que son de origen psicosomático y que luego cuando hacemos un estudio de la tiroides vemos que está en desequilibrio. Las mismas plantas que usamos para la cuestión hormonal, por supuesto que también sirven para la cuestión tiroidea, pero hay una serie de requisitos que se tienen que hacer en cuanto a las dietas. Hay muchos puntos de vista al respecto. El médico suele recomendar no comer crucíferas, por ejemplo, ni algas, ni alimentos con yodo, porque hacen que varíe la cantidad de levotiroxina que tienen que proporcionar. En cambio, desde el punto de vista del naturismo, son esas plantas las que te van a curar. Entonces, tenemos que tener una plática a fondo sobre eso para que cada quien tome una decisión informada respecto a cómo llevar su tratamiento, sobre todo dietético, y obviamente estas plantas sí o sí, por ejemplo, de manera externa, hay muchas cosas que se pueden usar externas como la crema de barbasco o los aceites esenciales de limoncillo y de eucalipto, que por supuesto que sí te van a estimular esta glándula. Las cataplasmas de arcilla con jengibre sobre la garganta también me van a ayudar. Pero bueno, ahí sí hay que hablar con cuidado porque estamos hablando de una glándula que es muy sensible. Lo único que te quiero dar en este momento es la esperanza de que si tú te acercaste ahorita sin saberlo a este webinar y hay un problema tiroideo en ti o en algún familiar, tenemos la respuesta también, pero sí, hablar de herbolaria femenina es todo un tema. Ahora imagínense de la tiroides, que tiene más implicaciones, por supuesto, en la vida, que hay endocrinólogos especialistas en tiroides, por algo ha de ser, pero que también se puede trabajar con ella, solo que hay que hacer un trabajo, hay que comprometerse a fondo, por supuesto. Muy bien, bueno, pues ahí queda esto. Y bueno, de nuestra parte, como a nosotros aquí en Grupo Asami, y yo sé también contigo, Anantli, el compromiso que tienes para seguir generando información de calidad sobre estos diferentes temas, que se trataron varios y que cada uno puede ser una plática por sí mismo. ¿Qué digo una plática? Cada uno puede ser un curso en sí mismo. Entonces, por lo pronto, se plantea este curso general donde se tiene las bases de muchos temas acerca de esto de la herbolaria femenina y también el apoyo a la herbolaria del hombre. Entonces, ahí queda la invitación. Nos gustaría que mucha gente pudiera aprovechar esta oportunidad de este conocimiento que nos estás condensando. Repito que es de un costo muy accesible y ya estando ahí dentro y teniendo unas bases en común, va a ser mucho más fácil poder platicar de todos casos más específicos, más complejos y generar una base de conocimiento bellísima para ese empoderamiento de la mujer de cómo cuidar su propia salud y la de los demás. Realmente estamos muy emocionados, Rafa y yo, de poder proporcionar esta información al público, dirigida especialmente al público femenino, porque de verdad creemos que pues somos las principales vectoras de cambio a nivel mundial y que creemos que estos pequeños cursos, pequeñitos, digeribles, que nosotros podemos adquirir y podemos ir absorbiendo para nuestra vida cotidiana, son una de las respuestas que nosotros podemos proporcionar para contribuir al cambio social, al cambio en los sistemas de creencias, etcétera, pero pues vamos empezando por lo primero, que es la salud, y seguramente con el tiempo vamos a seguir hablando sobre más cómo incorporar estos cambios en nuestra vida saludable y cómo la mujer
puede ser la principal partícipe de estos procesos de transformación individual, familiar y después social. Pues muy bien, pues ahí queda entonces. Muchísimas gracias, como siempre, un placer, Anantli, estar charlando y pues estamos en comunicación con la gente, con el público, contigo que nos escuchaste por una hora acerca de estos interesantísimos temas que se va volando, si te das cuenta, o sea, hay para mucho más y quédate con nosotros, habrá mucho más de oportunidades de qué hablar, de qué platicar para profundizar en los temas que se vieron hoy y de muchos otros. Gracias a tu sabiduría, Nantli, de verdad es una admiración y un honor estar contigo. Y pues bueno, pues hasta muy pronto entonces. Hasta luego.